Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya de vuelta de vacaciones, empezando una nueva temporada de Píldoras Meditacionales. Este espacio forma parte de un proyecto, el proyecto Despertar, en el que vamos a aunar y estamos aunando el camino de la psicología y el camino de la meditación. Mi nombre es Sandra, soy psicoterapeuta humanista y soy meditadora. Llevo muchos años recorriendo ambos caminos. Llevo muchos años integrándolos, haciendo que vayan de la mano porque siento que son muy complementarios y nos dan visiones diferentes para poder trabajar a nivel profundo y poder desarrollar todo nuestro potencial. Hoy os voy a hablar de un tema que me parece muy interesante y con el que me encuentro muchas veces en consulta con pacientes y con el que yo me he encontrado también conmigo misma en muchas situaciones, he tenido que trabajar sobre ello, que es sobre aquellas etiquetas o mandatos que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, de nuestro histórico, y que de alguna forma se quedan como grabados en nuestra mente, en nuestro continuo mental, crean una especie de impronta, una especie de etiqueta que muchas veces llevamos incluso grabados en la frente, parece que llevamos ese nombre en nuestra frente, y vamos a explorar juntos cómo condicionan nuestra vida. Me gustaría que tomarais nota, que sirviera para reflexionar. Estos encuentros a mí me parecen interesantes en la medida que os ayudan a reflexionar, a daros cuenta de las cosas, a tomar conciencia y a generar un cambio, a generar una transformación. Si no se queda en una mera escucha sin sentido, hay muchísima información en las redes, entonces pierde realmente lo importante del efecto, ¿no? La idea es que os ayude a transformar. Y esas etiquetas es curioso porque a lo largo de nuestra infancia, desde la psicología, sabemos que los primeros años de nuestra vida son muy importantes porque en la medida que yo me relaciono con mis padres, me relaciono con mi entorno, con mi familia, yo voy generando una serie de recursos, yo voy aprendiendo una serie de hábitos, aprendo cuando soy niño. A lo mejor es un poco inconsciente, no siempre tenemos esa capacidad de conciencia, solo surge a medida que vamos creciendo y vamos desarrollándola. Pero los niños, cuando somos pequeños, vamos aprendiendo y vamos dándonos cuenta qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que hace que mi mamá esté contenta, qué es lo que hace que mi padre no se enfade. Y a raíz de todos esos comportamientos y todo ese feedback que yo estoy recibiendo de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mi familia extensa, de mi colegio, de mis amigos, yo voy incorporando una serie de hábitos, una serie de tendencias, una serie de comportamientos que son los que van forjando de alguna forma una sensación o una idea de mí, un autoconcepto que es con el que yo me voy a relacionar o desde donde yo me voy a ir relacionando a lo largo de mi vida. Entonces, a veces es importante y necesario, cuando ya vamos creciendo y vamos siendo adultos y entrando en una etapa más madura, pararnos y revisar todas esas etiquetas, todos esos mandatos, todos esos mensajes que hemos recibido a nivel familiar, porque muchos en un momento determinado me pudieron servir y yo generé mecanismos de supervivencia emocional para relacionarme con ellos. ¿Cuál es el problema? El problema a veces es que esos mecanismos de supervivencia emocional que yo he creado cuando era niño o cuando era adolescente, a veces me los trago sin procesar y los sigo utilizando, son mecanismos que están muy integrados a nivel profundo y los sigo utilizando cuando realmente ya no los necesito. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, puedo vivir en una familia donde hay un nivel académico, cultural alto y hay un gran nivel de exigencia, ¿no? Entonces, puedo tener unos padres intelectualmente muy avanzados, muy estudiosos, ¿no? Y de alguna manera yo voy a necesitar estar a la altura de lo que se me está pidiendo. A lo mejor no me lo piden explícitamente, pero implícitamente o de una forma como por debajo, a lo mejor yo entro unas notas, ¿no? Puede ser un 5, un 6, un 7 y la respuesta puede ser sí, sí, está muy bien, pero podías esforzarte más, podías sacar mejores resultados, ¿no? Tienes capacidad para ello. Y yo puedo hacerlo a lo mejor con normalidad, con ligereza, porque soy suficientemente inteligente y tengo capacidad para ello, pero a lo mejor no es mi caso. Y yo siento que estoy como en la obligación o en la necesidad de estar cumpliendo unas expectativas que a lo mejor está por encima de lo que yo realmente puedo dar.
esa sensación de estar cumpliendo esas expectativas o esas exigencias, pues todo es un continuo, ¿no? Pueden ser más extremas o no, pueden estar en un extremo o en otro, en mayor o menor grado. A mí me pueden estar creando una sensación interna de nunca es suficiente. Entonces, como yo tengo mucho amor por mis padres, tengo mucha admiración por ellos y realmente puedo estar envuelta en un ambiente de cariño, yo no le doy importancia, pero internamente puedo crear como un umbral de exigencia lo suficientemente alto como para que para mí suponga un poco de angustia o un poco de ansiedad. Y yo voy integrando poco a poco que haga lo que haga, nunca es suficiente. ¿En qué se puede traducir esto? Se puede traducir en que cuando yo entro en la vida adulta, yo creo mi propia familia, yo tengo mis hijos, yo tengo mi pareja, yo puedo seguir con esa sensación de nunca es suficiente y entonces puedo estar de alguna forma cuestionándome constantemente si soy suficientemente buena madre, si soy suficientemente buena profesional, si soy suficientemente buena compañera, si soy suficientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, que parece algo como a veces muy integrado, que no le podemos dar importancia, puede ser una fuente de ansiedad, de estrés bastante relevante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que parar, tenemos que darnos cuenta cuáles son esos mandatos de alguna forma, todas esas ideas que yo tengo preconcebidas, que he integrado cuando era más joven y revisarlas. A lo mejor yo necesito tener una inquietud y tengo un nivel de, bueno, pues de exigencia interno que para mí es importante, pero podemos incluso cambiar la palabra exigencia por otra palabra que para mí sea más amable. Y yo puedo valorar también ese nivel de exigencia. En lugar de llegar a un 10, pues a lo mejor siento que para mí llegar a un 8 es suficiente. Entonces, es ir como ir revisando en qué ámbitos de mi vida esto que yo tengo integrado, que he integrado a lo largo de muchos años de mi vida durante mucho tiempo, cómo quiero relacionarme con esto. Podemos poner otro ejemplo. Un padre, una familia donde hay un padre muy autoritario, un padre ausente, pasa mucho tiempo trabajando y una madre deprimida o una madre con una autoestima muy baja. A veces los niños se crían en soledad, con una sensación de desamparo muy grandes, pero pueden estar siempre como en carencia, como en demanda, buscando con el ansia de que esos padres lleguen, de que esos padres estén presentes, ¿no? Estén realmente conectados con nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Puede pasar que yo crezca y que yo me vaya desarrollando adoptando un papel en el que yo siento que estoy constantemente buscando la aprobación de mi padre, ¿no? Mi padre que no le veo, mi padre que es autoritario, pero yo busco eso que no he tenido. Entonces, creo mi vida o mi vida funciona en función de lo que yo siento que a mi padre le puede hacer que me valore, ¿no? ¿Y eso qué va creando? Pues va creando una sensación de un yo que yo voy construyendo, aparentemente fuerte, que puede ser rebelde, con el que me enfrento a la autoridad, puede ser sumiso, pero puedo crear un desarrollo vital que esté muy alejado de lo que yo realmente necesito y se vaya construyendo cumpliendo las demandas y las necesidades de mi padre, de mi madre, o las que yo me he creado internamente porque siento que es lo que mi madre o mi padre necesitan para validarme. Entonces, a raíz de todo esto, ¿qué es lo que nos va pasando? Pues que nos vamos creando una especie de máscaras, de personajes, de etiquetas, que son las que dinamizan la manera en que nos relacionamos, que son las que dinamizan la manera en que nosotros nos posicionamos en el mundo. Y esto en algún momento se cae, se desmorona. De repente entramos en la edad de 30, 35, 40 años, nos paramos y nos damos cuenta que tenemos una insatisfacción vital de base y que no sabemos cómo gestionarla. O nos damos cuenta que hemos vivido una vida que no ha sido realmente la que nosotros hemos deseado. O nos damos cuenta de que las decisiones que he ido tomando en mi vida no han sido realmente alineadas conmigo, sino que han estado ahí simplemente para satisfacer las necesidades de otra persona o para sentir que desde ahí yo voy a encontrar algo que nunca llega. Entonces creo que este es un momento importante y yo os invito a que paréis y si sentís que algunas situaciones de vuestra vida se repiten y se repiten
o os frustráis o no conseguís lo que queréis, o realmente os dais cuenta que estáis yendo por un camino no del todo adecuado, ¿no? Creo que es muy importante parar, observar, conectar con nosotros. ¿Qué es lo que yo realmente necesito hoy? A veces ni siquiera somos conscientes de lo que necesitamos. Vamos como pollos sin cabeza, caminando, 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 corriendo, corriendo, corriendo en la vida, haciendo un montón de cosas, pero no somos realmente los conductores de nuestra vida, no somos realmente los seres que llevan nuestro proyecto vital, sino que somos como elementos que satisfacen las necesidades de los demás. Y de repente me doy cuenta que he tomado decisiones en mi vida que no quería, pero lo quería mi mujer, lo quería mi madre, lo quería mi padre, es lo que esperaban de mí, es que me surgió un trabajo, me lo dijo un amigo, entonces me han ido llevando, la vida me ha ido llevando. Y esto me lo he encontrado muchas veces en terapia, ¿no? Personas que llegan a mi vida, a mi consulta y me dicen, mira, es que realmente me doy cuenta que muy pocas decisiones he tomado en mi vida. La vida me ha ido llevando, me han surgido cosas, pero es como que como si fuéramos una hoja movida por el viento. No tomamos las riendas de nuestra vida y podemos darnos esa oportunidad hoy. ¿Qué se puede hacer? Primero, ser consciente, darnos cuenta, como os decía, de cuáles son las situaciones que se repiten, cuáles son las decisiones que yo he tomado para satisfacer a otras personas, qué decisiones y qué caminos he tomado realmente sintonizadas conmigo a un nivel muy profundo, desde el corazón, desde mi esencia, qué decisiones he tomado desde ahí. Por mi experiencia os puedo decir, tanto a nivel personal como profesional, que las decisiones que en mi caso yo he tomado realmente sintonizadas conmigo siempre han sido buenas decisiones, porque he estado alineada, conectada. Esto a lo mejor va en contra de todo lo que esperan de mí. Y he tenido que tomar decisiones así en mi vida. Yo tuve que dar un cambio de rumbo profesional, yo me dedicaba a otra cosa antes de la psicología y eso fue también un revulsivo dentro de mi familia, porque me decían, pero bueno, estás a estas horas, empecé con 40 años, a estas alturas es difícil, no te va a ser fácil vivir de la psicología, pues no ha sido real. Yo vivo de la psicología, me encanta mi carrera, me encanta mi profesión, soy absolutamente vocacional y tuve que tomar una decisión en un momento determinado, pero lo hice conectada con el corazón, realmente conectada con mi esencia. Y siento que cada vez que tomamos decisiones conectados con nosotros, la decisión es acertada, porque no hay dudas. Entonces, os invito a que reflexionéis sobre qué decisiones habéis tomado en vuestra vida realmente sintonizados con vosotros y qué decisiones habéis tomado en vuestra vida en función de las necesidades de los demás. Puede que haya veces, porque la realidad también se impone, que tenemos que tomar como un ten con ten, ¿no? A veces hay decisiones que la vida nos pone ahí, tenemos que tomar, tenemos que tener un trabajo, tenemos que ganar dinero, tenemos que pagar facturas, ¿no? Pero siempre podemos encontrar algo, una motivación, un estímulo, algo que realmente nos sintonice con nosotros. Podemos transformar esas oportunidades o esas decisiones y conectarlas con algo en nosotros. Y si tomamos decisiones que están totalmente alejadas de lo que realmente nosotros necesitamos, ahí es mucho más fácil que vayamos abocados al sufrimiento, a la desesperación y a la angustia, porque nos alejamos de nuestro camino. Entonces, el primer paso que os recomiendo es explorar. Ser honestos, porque muchas veces nos autoengañamos. Ser honestos con nosotros es muy importante. ¿Qué decisiones he tomado para mí? ¿Qué decisiones he tomado por los demás? Cuando hemos identificado y reconocido eso, el segundo paso es aceptarlo. Lo acepto y también observo cuál ha sido la raíz de todo eso. Porque cuando yo estoy aceptando una decisión que yo he tomado, equivocada, por ejemplo, ¿no? Me di cuenta que esto lo hice pero que realmente no lo sentía, ahí lo que creo que es interesante es tirar un poquito del hilo, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que me frenó? ¿Qué es lo que realmente no permitió que yo tomara una decisión en otro camino? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay miedo? ¿Hay inseguridad? ¿Hay una autoestima baja? ¿Una falta de confianza? ¿Qué es lo que hay ahí? Y apuntarlo.
tomar nota, qué pasa ahí. Porque si no sabemos realmente qué es lo que se está moviendo a nivel profundo, no vamos a poder desactivarlo. Y eso que se mueve a nivel profundo es lo que está relacionado con mi primera infancia, con mis experiencias de mi primera infancia. A lo mejor hay miedo porque yo siento que si tomo esta decisión pierdo el cariño de mi madre, pierdo el cariño de mi padre, pierdo mi prestigio, pierdo la imagen que tienen los demás sobre mí misma. Y este es un punto interesante. ¿Qué imagen de nosotros mismos hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida? Y esa imagen que hemos ido construyendo, ¿en qué realmente se conecta con nosotros? Por ejemplo, yo puedo tener una imagen que yo he creado de mí misma, que puedo ser la fuerte, ¿no? Puede ser que tuviera un familiar o mi madre o mi padre que falleció cuando yo era joven y no me dejaron caer. No, no, hay que ser fuerte, hay que seguir adelante, tienes que ir a por todas, la vida sigue y yo me coloco la etiqueta de soy fuerte, yo puedo con todo. Y con eso voy cargando toda mi vida, ¿vale? En un momento determinado me puedes ayudar a salir de un momento de dificultad. Pero ¿qué pasa cuando sigo con esa etiqueta, con ese cartel de yo soy fuerte y empiezo a cargar con un carro, con unas piedras y con cosas que no puedo sostener? A lo mejor tengo que revisar esa etiqueta que yo me he puesto de soy fuerte. Porque a lo mejor en su momento me pudo servir, pero probablemente a lo largo de los años podía retirarla, podía quitármela y puedo seguir con ella. Esto es lo que hay que revisar. ¿Qué idea de mí misma o de mí mismo también me está atrapando en una cárcel en la que yo necesito confirmarme a mí misma una serie de atribuciones y están limitando mi vida? Esto es interesante también, porque realmente condiciona la toma de decisiones. Si yo tengo dentro de mi mente, en mi continuo mental, una sensación de tengo que ser fuerte, ¿qué decisiones están condicionadas por esa imagen que yo tengo de mí misma? Esto es muy interesante. Entonces, en la medida que vamos descubriendo esas etiquetas, esos mandatos que tenemos incorporados y vamos analizando qué es lo que hay debajo que ha generado que yo me haga partir, o sea, como siga esa línea, ¿no? A medida que yo me voy dando cuenta de todo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a desmontarlo. ¿Cómo? Primero, como os decía, aceptándolo, porque si lo acepto, ya hay una parte de, vale, con esto tengo que trabajar. Y un tercer paso sería soltarlo, vale, yo quiero seguir siendo fuerte, bueno, pues a lo mejor en algún momento es una cualidad que a mí me sirve porque me puede dar mucha fuerza y mucho dinamismo, mucha motivación en algunos momentos, pero en otros no lo necesito, porque a veces puedo hacerme cargo de cosas que no me corresponden, que son de los otros, y me responsabilizo en exceso de cosas que no tengo por qué. Entonces vamos a revisar esto. ¿Cuáles son las etiquetas que me movilizan? Si yo tengo una etiqueta de no es suficiente, nunca lo que haces es suficiente, yo voy a entrar en una dinámica de sobreactividad, de sobreesfuerzo, esperando que los demás me reconozcan algo que no me reconocen. Entonces tengo que parar y repetir, bueno, no es suficiente, a lo mejor sí, a lo mejor ya es suficiente, a lo mejor ahora mismo no necesito más. Entonces, esto es lo que creo que es importante, que cojáis un lápiz, una hoja y escribáis cuáles son esas etiquetas que yo me pongo a mí misma. Tienes que ser fuerte, nunca es suficiente, no pienses. ¿Cuántas veces hay familias donde a los niños es como, no, tú no piensas, ya pienso yo por ti, ¿no? Y de alguna forma el niño nace sintiendo que no tiene derecho a pensar, que no tiene capacidad de pensar porque ya lo están haciendo por mí. Eso puede crear dependencias, puede crear personalidades con autoestima muy baja, inseguridades, muchas formas emocionales de manejarse que luego pueden tener consecuencias de una personalidad como más dependiente emocionalmente, donde no hay una creencia de que yo soy capaz de confiar en mí y de conseguir lo que yo quiero. Entonces, vamos a revisar esto. Y una vez que lo tenemos, el siguiente paso sería, lo soltamos y ahora tenemos que incorporar los antídotos. Sabéis que los antídotos es una de mis herramientas y recursos favoritos. ¿Cuáles serían unos buenos antídotos? Los permisos, por ejemplo. Si yo tengo un mandato interno o un impulsor que me impulsa a moverme de nunca suficiente, pues a lo mejor un antídoto puede ser
Para mí está bien así. No es necesario hacer más esfuerzo. Me permito estar en calma, me permito llegar hasta el 5 en lugar de hasta el 10, dependiendo de qué es y dónde a nosotros nos compensa hacer más o menos esfuerzo. Me permito ser vulnerable. No es necesario que vaya siempre remangándome aquí como Juana de Arco. No, soy vulnerable y no hace falta que sea siempre fuerte. También me puedo apoyar en los demás. Puedo buscar apoyo, puedo buscar ayuda, puedo buscar recursos. Esto es lo importante. Lo importante es, primero, descubrir, identificar, reconocer, aceptarlo, soltarlo, liberarlo y luego transformarlo. Esos 5 pasos, iremos viendo estos 5 pasos en otras situaciones, forman parte de un programa que he creado, que ya os lo contaré con un poco más de tiempo, pero este paso de la transformación es muy interesante, porque no me puedo quedar solamente, vale, ya sé que no es suficiente, ¿y ahora qué hago? Ahora lo transformo. Entonces, las debilidades las tenemos que convertir en fortalezas. Esto es una parte muy importante del trabajo. Entonces, con esto, yo creo que vamos a ir, os sugiero que vayamos trabajando y vayáis identificando, como tirando un poquito de ese hilo de vuestra infancia, de vuestro recorrido, de vuestro histórico, y que seáis conscientes de cómo en vuestra vida cotidiana, en vuestro día a día y en vuestra vida diaria, esas, como esos pensamientos, esas atribuciones internas que tenemos ahí, cómo nos condicionan, de qué manera me impiden en mi vida vivir con plenitud, vivir con apertura, tener más conciencia y darme como mayor capacidad de tener una vida más abierta, más plena. Esto es importante, ¿vale? Os dejo aquí esta píldora meditacional. Es una píldora porque de alguna forma nos ayuda a transformar. A veces nos tomamos una pildorita, que es un paracetamol, que es un Lexatin para calmar la ansiedad, porque cuando somos esclavos de esos mandatos, podemos entrar en situaciones de ansiedad, de depresión, de autoestima baja, de inseguridad. No nos quedamos como atrapados en las situaciones traumáticas, en las situaciones dolorosas, y nos quedamos ahí como anclados. Pero la parte interesante también de píldora meditacional es la parte meditacional, porque realmente el recorrido de la meditación, que es otro de los puntos con los que yo trabajo como meditadora y dentro de la clínica, lo que nos hace ver, que a mí eso me parece siempre una gran noticia, es que nuestra mente no es algo fijo, no es algo rígido, que lo que nosotros hemos integrado se queda en un continuo mental, pero no es una foto fija a la que tengamos que aferrarnos. Nuestra mente es un continuo mental y está constantemente en cambio, en transformación. Entonces, como todo está en cambio, todo está en transformación, no hay nada a lo que necesitemos aferrarnos. Es la manera en que nosotros nos aferramos a esas etiquetas lo que hace que nos quedemos ahí atrapados. Y esto es muy interesante porque si realmente nos damos cuenta que el soltar ese aferramiento depende de nosotros, no depende de que mi madre me deje de exigir o no depende de que mi padre me diga qué inteligente eres, hijo, confío en ti, si no lo ha hecho nunca. No depende de eso, depende de que yo suelte el aferramiento a esa etiqueta. Y esa es otra parte interesante de esta visión que yo quiero compartir con vosotros, que tiene que ver con los recursos de la psicología y con la práctica de la meditación. A través de la meditación podemos observar nuestra mente. Y cuando observamos nuestra mente, nos damos cuenta que la mente es espaciosa, es como un cielo. Y todos esos pensamientos, todas esas etiquetas son como nubes. Entonces, si vamos más allá de las nubes y conectamos con ese cielo, podemos descubrir que todos esos condicionamientos, todas esas ideas que tenemos de nosotros mismos son conceptos que crea nuestra mente. Pero igual que crea un concepto que me atrapa y que me limita, podemos crear un concepto, podemos crear una sensación, una apertura en la que yo me sienta abierta, me sienta con libertad de movimiento. Y esto es lo más interesante de lo que aporta, una parte interesante de lo que aporta la práctica de la meditación a la psicología. Ser capaces de descubrir que somos un continuo mental, que no somos un yo fijo, ni rígido, ni sólido. Somos nosotros los que solidificamos eso. ¿Vale? Estos pensamientos surgen de nuestra mente, pero se disuelven también en la mente. Esto es muy interesante y esto se observa mucho en la práctica de la meditación.
Aprovecho para comentaros que el próximo 5 de octubre, para poder trabajar todo esto en profundidad, iniciamos un curso, el curso Transforma tu mente, despierta tu corazón. Ya llevo varios años trabajando sobre esto. El año pasado empezamos a hacerlo online y empezamos la segunda edición online. Y es un curso interesante porque trabajamos desde estas dos perspectivas y vamos viendo cómo podemos conectar con nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra palabra están conectados, cómo podemos observar las cualidades de la mente, cómo todos estos pensamientos podemos enfocarlos y tener una mirada diferente a la que tenemos desde el ámbito de la psicología. La psicología trabaja con la neurosis, con los nudos, ¿no? Y necesitamos herramientas y recursos para disolver esos nudos. Pero la meditación nos da una visión como más profunda, más abierta, va más allá de esos nudos. Y es desde esas dos perspectivas desde donde podemos trabajar para liberar realmente esas etiquetas y derrumbar nuestras propias barreras internas. Así que aprovecho para compartir con vosotros lo del curso. Si os queréis inscribir, todavía hay plazas. Podéis mirarlo en la web de Despertar, de Dharma del Despertar. Y espero que esta píldora os sirva para ir derrumbando esas barreras, esas etiquetas que tantas veces nos limitan, nos condicionan y no nos permiten desarrollarnos de verdad en toda nuestra plenitud. Descubrir cuáles son las vuestras, escribirlas, intentar tirar del hilo para ver de dónde vienen y empezar a soltarlas y a crear antídotos para poder contrarrestarlas y transformar realmente vuestra mente y vuestra vida y tener una mayor vida de plenitud. Espero que os haya servido. Nos vemos pronto en la próxima píldora meditacional. Muchas gracias.